a tener a mano del pastor José de Segovia, al cual también le damos muchísimas gracias. Lo sentimos que ellos han perdido la oportunidad. Por una parte, para nosotros es beneficio, porque ellos tenían organizado un retiro en Pinos Reales, ¿era? En Pinos Reales, pero pues allí están haciendo obra para algunos asuntos que tienen que preparar en cuanto a las estancias allí en este lugar. Y entonces yo, cuando le escribí, él me escribió que no era posible, pero justamente después, en el mismo día, me dijo que había surgido esto. Y lo siento mucho decirlo, que dentro de mí pues me alegré un poquito, ¿no? Bueno, ya para el año que viene espero que podáis celebrar el retiro. Nos alegramos mucho de que podáis estar tanto él como también varios hermanos, miembros allí en la congregación, y también todos los demás hermanos y amigos que estáis con nosotros aquí en el día de hoy. Luego, después, daré algunos anuncios más con respecto a las actividades de este día. Vamos a ponernos en pie para cantar un himno pues, que es muy representativo. Yo diría que es el himno de la Reforma, el himno de Lutero, Castillo Fuerte. Vamos a cantar, lo tenéis allí en las pantallas. Si tenéis el himnario, es el número 677. Con su poder nos
Vamos ahora a dejar este tiempo en las manos del Señor. Vamos todos juntos a unirnos en oración. Vamos a orar al Señor. Señor y Padre que estás en los cielos, te damos muchísimas gracias que podemos reunirnos en este día, celebrando y recordando cómo tú eres el Dios de la historia y el Dios de la salvación. Te damos las gracias, Padre, porque no solamente tú, en tu propósito eterno y cuando se cumplió el tiempo, tú enviaste a tu Hijo para morir por nosotros en la cruz del Calvario y llamarnos a la salvación por la fe en Cristo tu Hijo, a través de la proclamación del Evangelio, que en su día, en diferentes circunstancias, cada uno de nosotros, en diversos lugares, escuchamos el mensaje glorioso de la salvación. Y te damos las gracias porque además también vemos cómo tú gobiernas y diriges cada evento de la historia, hasta el punto incluso que cuando tu pueblo se desvía, tú llamas a la verdad, a tu pueblo a volverse a ti. Y volvemos a recordar en este año, una vez más, cómo tú obraste en la historia. Y te pedimos, Padre, que al recordar estas cosas, lo hagamos con gozo y con alegría y con acción de gracias. Te alabamos, Padre, porque tú nos has salvado y tú sigues obrando en cada uno de nosotros, cada día de nuestras vidas. Y te damos las gracias, Padre, porque tu iglesia está cimentada sobre la roca de la salvación, que es Cristo nuestro Señor. Y por tanto, esta obra no depende de nosotros, sino solamente de ti, quien eres el Dios soberano, que en tu gracia y en tu misericordia tú sigues obrando y sigues llamando a pecadores y sigues añadiendo a tu iglesia a aquellos que han de ser salvos. Y por tanto, como hemos cantado, te alabamos, Padre, porque Jesucristo es el Señor Jehová de los ejércitos, Sabaoth. Y te alabamos, Padre, porque, por tanto, las puertas del Hades no pueden prevalecer contra tu iglesia que está cimentada sobre esa roca inmovible que es Cristo nuestro Señor. Y te alabamos, Padre, porque por esto podemos decir que lo que somos lo somos por tu pura gracia, por tu favor inmerecido hacia nosotros y por esa obra que Cristo, habiéndola consumado en la cruz del Calvario, ahora es aplicada poderosamente por tu Espíritu Santo, llamando de manera eficaz aquellos que han de ser salvos por la proclamación del glorioso Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por tanto, te pedimos, Padre, que en este día tú nos bendigas al celebrar cómo tú obras, cómo tú obraste en nuestras vidas, cómo sigues obrando cada día, cómo sigues llamando a pecadores a la salvación y que por tanto podamos darte a ti toda la gloria y la honra que solamente tú mereces, el Dios trino de nuestra salvación, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Señor, te rogamos pues que tu bendición sea sobre nosotros, que tú derrames tu gracia en nuestros corazones, que bendigas a tu siervo. Gracias te damos por José, por tenerle en esta oportunidad para proclamar tu palabra, para exponer tus sagradas escrituras. Te pedimos que le unjas con tu Espíritu Santo, llénale con tu poder, que tú abras nuestros corazones para que también ardan con ese celo del Señor, como ese día cuando Cristo, habiendo resucitado, abrió las Escrituras a sus discípulos y su corazón ardía dentro de ellos, porque tu palabra, por tu Espíritu Santo, les hizo bien. Señor, te pedimos por tanto que tú nos edifiques en la más preciosa fe de nuestro Señor y Salvador y que por tanto tú por medio de tu palabra, nos hagas crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Salvador. Señor, confesamos también nuestros pecados, pues si somos salvos de nuestros pecados, pero también confesamos que seguimos siendo pecadores. Pero te alabamos, Padre, porque esa sangre preciosa de tu Hijo que fue derramada en la cruz del Calvario nos limpia continuamente de toda nuestra maldad. Así que, Padre, nos regocijamos en que no solamente hemos sido salvos de nuestra condenación, sino que también tú nos vas santificando y nos vas haciendo crecer a la semejanza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Señor, te pedimos que bendigas nuestro tiempo de comunión y que también bendigas a otros hermanos que en este día también se congregan en otros lugares de España para celebrar igualmente este día llamado Día de la Reforma, recordando cómo tú has obrado en la historia de tu iglesia. Te pedimos, Padre, pues, estas cosas en el nombre bendito de tu Hijo y te damos las gracias. Amén. Bien, antes de dar paso a nuestro hermano, algunos anuncios para tener en cuenta.
Como anunciamos, como mencioné allí cuando pasé la información a las diferentes iglesias, la idea es, si queréis, si podéis, quedaros con nosotros en el tiempo de comunión. Tenemos abajo un salón bastante amplio de comedor para que os quedéis. Si has traído comida, perfecto. Si no, hay varias opciones. Hay varios supermercados, que algunos de ellos por el día de hoy tal vez no esté abierto, pero algunos de ellos sí están. Podéis allí adquirir, comprar alimentos. Si no, también pues hay varios restaurantes aquí cerca. Y si no, también, pues yo creo que entre las familias que hemos venido conociendo a las familias aquí en la iglesia, yo creo que también habrá comida para los que os queráis a quedar, y así poder tener un buen tiempo de comunión, para luego después continuar con la segunda conferencia que también nuestro hermano, el pastor José de Segovia, va a traer. En esta mañana el tema lo ha titulado La perla de gran precio, y como subtítulo es la pregunta de si es necesaria o qué importancia tiene para a día de hoy la reforma que tuvo lugar en aquel entonces, en el siglo XVI. Y luego en esta tarde el tema es conociendo el varón de dolores, la teología de la cruz frente a la teología de la gloria, ¿no? Entonces son temas muy interesantes y muy relevantes para nosotros, tanto lo que es la historia de la Iglesia como también lo que da significado a la Iglesia, que es la historia de la redención en el Señor Jesucristo. Y también, como mencionamos, si habéis traído a vuestros hijos pequeños y queréis que estén al cuidado de la guardería que tenemos preparada, pues hacérnoslo saber, porque están abajo, hay una habitación para ello, para que estén cuidando a las personas responsables de la guardería del cuidado de los niños pequeños. Así que si hay alguno que tiene los hijos, se lo comunica allí a Jesús, que está a la puerta, y ya le puede dirigir dónde es la habitación. Bien, pues sin más vamos a dar ahora paso a nuestro hermano, que como he dicho es un gran gozo que esté con nosotros aquí, José de Segovia, pastor de la iglesia, ¿cómo la llamáis? La iglesia reformada, pero siempre se llama de la línea, ¿no? Allí, de la línea de Concepción. Siempre le llamamos así, por eso el título. Pues nos alegramos mucho de que esté aquí con nosotros y estamos seguros de que será de mucha bendición. Sí, está encendido. Vamos a leer las palabras de Jesús que dan título al mensaje de hoy. La perla de gran precio está en Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 13 de Mateo, el verso que lleva el número 45. En Mateo, capítulo 13, el verso que lleva el número 45. Dice así el Señor: También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, y que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Hasta aquí la palabra de Dios. ¿Qué tiene que enseñarnos algo que ocurrió hace tanto tiempo, ¿no? Como fue en el siglo XVI? El mundo ha cambiado tanto desde entonces. La sociedad en la que ahora vivimos ni siquiera ya se parece a la que muchos hemos conocido, que hemos nacido en el siglo pasado. Todo el desarrollo tecnológico que ha habido, toda la evolución de esta cultura digital en la que tantos nos sentimos todavía extraños, hace que pensar ya no solamente en siglos inmediatamente cercanos a nosotros, sino en el siglo XVI, parezca algo tan poco recomendable para poder entender nuestro mundo actual. En ese sentido tenemos que comprender, ¿no?, que la sociedad en la cual vivimos no ve muchas veces el sentido a la historia, al ejercicio que vamos a hacer hoy, de intentar aprender de las lecciones del pasado.
Se vive para el presente, es una sociedad de lo inmediato, y en lo cual lo que se aprecia es la cultura de la juventud, ¿no? Es la que todos de alguna forma sentimos nostalgia de ella y pensamos que es el ideal de la vida, ¿no? El ideal cuando tienes el cuerpo joven y toda la energía y la intensidad de la vida. Y lo que podamos aprender ya no solamente del pasado, sino de aquellos que tengan cierta edad, se ve cada vez como algo más relativo. Lo que se alaba y se considera es precisamente lo que el espíritu emprendedor, ¿no?, de la juventud puede lograr. Por otro lado, otra objeción que muchos tienen al ejercicio que vamos a hacer hoy es ¿qué significa realmente la Reforma? Claro, la Reforma fue la división de la cristiandad en dos ramas grandes que todavía no han logrado reconciliarse. Y entonces para ellos es un ejercicio divisivo. Es algo que por naturaleza, dado el espíritu ecuménico contemporáneo, está realmente en lo menos recomendable que deberíamos hacer en el momento presente. Según ese espíritu ecuménico, lo que deberíamos buscar lo que nos une y no pensar en aquello que nos separa. De tal forma que debemos rehuir todas aquellas cuestiones distintivas que en aquel momento provocaron la división, para algunos el cisma, en vez de aquella separación. Bien porque piensan que estaban equivocados de entrada y que la discusión estaba mal planteada, o bien porque creen realmente que esto se llegó a un punto en el cual no debía haber llegado esa división y separación de la Iglesia. Así que tenemos por un lado aquellos que viven en lo que C.S. Lewis, el pensador británico, profesor de Oxford, convertido al cristianismo, llamaba el chauvinismo, ¿no?, cronológico, la forma en la cual de una forma snob, decía él, muchos desprecian todo lo que ha pasado sencillamente porque no es nuestro tiempo. Y lo que no es nuestro tiempo no tiene nada que decirnos. Pero otros lo que ven es la realidad de lo que el cristianismo supone, más en una parte del mundo como la que ahora vivimos, en Europa, en este viejo continente y en este mundo occidental, donde el cristianismo no es precisamente una fuerza en auge. Vemos que si realmente las iglesias han crecido en este nuestro viejo continente, ha sido en gran parte por la inmigración de otros continentes, de los cuales han venido personas donde la iglesia sí que está floreciendo, tanto en América como en África, como en Asia, donde realmente no existe la secularización que conocemos en Europa, sino que todo lo contrario, hay un espíritu claramente religioso en el cual el cristianismo también tiene una presencia muy grande. Entonces, dicen, claro, si somos pocos y encima lo que hablamos es de aquello que nos divide y nos separa, ¿qué sentido tiene nuestra misión o nuestro lugar hoy? Lo que quiero mostraros en esta mañana es hasta qué punto realmente lo que está en juego es lo que aquí el Evangelio llama la perla de gran precio. Lo que considero que es el corazón mismo del cristianismo, ¿no? Porque muchas veces los católicos, cuando hablas de la Reforma, enseguida, por lo menos muchos que yo he conocido, te dicen, bueno, nosotros también tuvimos una Reforma, ¿no? Hay una Reforma católica, igual que hay una Reforma protestante, ¿no? Están reacios a defender lo que era la postura del papado o del catolicismo romano en aquel entonces, del siglo XVI. Y lo que te dicen es que era antes de ellos haber tenido su propia Reforma, igual que vosotros hicisteis la vuestra, ¿no? Pero ¿de qué reforma están hablando los católicos? Pues generalmente de esa reforma que conocieron también algunos de los que llamamos prerreformadores. El problema muchas veces de los antecedentes de la Reforma, ¿no?, es que si bien hay muchos elementos que recuerdan, ¿no?, a lo que va a ocurrir en el siglo XVI, ¿no?, en cuanto a redescubrir algo de ese Evangelio, de la importancia que tiene la palabra de Dios y la fe verdadera, no hay duda que cuando estudiamos los textos y la enseñanza de muchos de estos prerreformadores, hay básicamente un deseo y un anhelo de una reforma moral. O sea, lo que veían es exactamente lo que la Iglesia Católica ve después, la necesidad de cambiar moralmente la corrupción que había en la Iglesia. Y lo que veían es que lo que se necesitaba era una renovación, pero una renovación en la ética, en la conducta, en el comportamiento de la Iglesia y, sin lugar a dudas, que para muchos sigue siendo una asignatura pendiente todavía hoy, la reforma moral de la Iglesia Católica. Pero era esto lo que produjo la Reforma.
Fue por esto por lo que Martín Lutero, aquel monje agustino, en un 31 de octubre de 1517 publicó sus tesis en la Universidad de Wittenberg. Precisamente cuando consideramos las tesis, lo que nos llama la atención es que la preocupación principal de Lutero no era, en primer lugar, moral. Por eso hay una lectura equivocada que muchos hacen de lo que ocurrió en esta fecha. Piensan que era, digamos, la corrupción vaticana, el Papa que era particularmente representante de esa decadencia, ¿no?, en la cual Roma había llegado, y que al dar, digamos, la concesión, había un arzobispo en lo que es hoy Alemania, claro, parte entonces del imperio de España bajo Carlos, ¿no?, primero de España y quinto de Alemania, había un arzobispo que quería añadir un obispado más, ¿no? Y entonces el obispado se compraba, ¿no?, básicamente, ¿no? Dabas al Vaticano lo que se consideraba que era necesario para poder ampliar los 2 obispados que ya tenía ese arzobispo con un tercero, ¿no? Entonces, a cambio, claro, de recibir ese dinero y el obispado, recibió también una concesión para la venta de indulgencias. La venta de indulgencias, bueno, era un papel, ¿no?, lo que recibías, ¿no? Pero ese papel lo que representaba era la liberación del purgatorio durante un periodo considerable de tiempo, ¿no?, en el cual habías ganado, digamos, tiempo en la gracia divina para salir antes de todo ello. Lutero en aquel entonces, claro, en 1517, todavía no ha llegado a la convicción profunda de la justificación por la fe, que llega cuando está estudiando Romanos en esta Universidad de Wittenberg. Él lo que observa no es, en primer lugar, ¿no?, el hecho del oropel vaticano, ¿no?, y la forma como se está enriqueciendo de todo ello. Si leemos las tesis, lo que realmente indigna a Lutero es la idea no tanto de comprar esa gracia, de lo que significaba la simonía, la venta de bienes espirituales por dinero, ¿no?, sino la visión de Dios que eso significaba. Una visión tan humana, digamos, que considerabas que tú podías tratar a Dios como tratabas a un gobernante o a otra persona, ganando su favor por medio de aquello que podías hacer y conseguir, aportando, digamos, de esa manera algo de tu parte para conseguir la aceptación de Él. Era la visión, digamos, totalmente, diríamos hoy, humanista, ¿no?, que empieza a prevalecer, como sabemos, en grandes sectores de la Iglesia Católica y que, de hecho, van a constituir la gran diferencia entre el Renacimiento y la Reforma, ¿no? Esto es un tema que a muchos tienen confusos al respecto, ¿no?, puesto que ven a los reformadores como una especie de figuras renacentistas, ¿no?, y no perciben la diferencia entre el humanismo, ¿no?, de estas figuras renacentistas, ¿no?, y lo que los reformadores estaban defendiendo. Francis Schaeffer tenía un famoso folleto que fue traducido también al castellano, ¿no?, en el cual muestra la diferencia, ¿no?, de la fe, ¿no?, de aquellos humanistas y de los reformadores. Lutero, sobre todo en las tesis, como vemos, se enfrenta a la visión de Dios, ¿no?, que estaba significando toda esta iniciativa, y ponía a debate de la Iglesia esos principios que él consideraba que estaban en juego en ese momento. Claro, lo que más trata las tesis de Lutero es de lo que llamamos la teología natural, ¿no? Voy a intentar explicar algo lo que es, pero es muy importante para comprender el catolicismo romano. El catolicismo romano hasta el día de hoy se construye, ¿no?, en lo que se ha dado a llamar una teología natural. La teología natural viene, como su nombre indica, de la naturaleza y es una lectura por la cual se comprende, ¿no?, que al ser creado el hombre, el ser humano, a la imagen y semejanza de Dios, ¿no?, adquiere un conocimiento, según Romanos 1, por el cual también nosotros tenemos unas evidencias, ¿no?, de la realidad de Dios en la creación, de sus atributos y de lo que hay, que permite, por lo tanto, esa revelación natural, ¿no?, a todo ser humano, a todo individuo, ¿no?, y que de una forma especial en la conciencia, ¿no?, te indica, sin conocer la ley de Dios, el siguiente capítulo de Romanos, por el testimonio escrito en esas tablas de la ley que hay en tu corazón, lo que Dios quiere para ti y lo que no quiere. Todo esto suena bastante bíblico, ¿verdad? Suena como algo perfectamente conforme a lo que entendemos en la Escritura. Sin embargo, Lutero lo que propone en las tesis, ¿no?, es que en esa teología natural lo que se está es teniendo una visión antropocéntrica de Dios, ¿no? No lo dice en estos términos, claro. Pero él lo que expresa es que la visión que se está dando de Dios corresponde a que le hubiéramos devuelto el favor. Si Él nos hizo a nuestra imagen y semejanza,
Lo que parece haber hecho la teología es convertir un Dios a nuestra propia imagen y semejanza. Si nos fijamos, esta es la tentación del ser humano desde el principio. No es algo propio solamente de una época o de una iglesia. Todos, de alguna forma, cuando hablan de Dios, ¿no? ¿Qué te dicen? Bueno, yo quiero pensar, a mí me gusta, creo que si hay un Dios, ¿no? Tendría que ser así, ¿no? De esta manera, como yo prefiero, me gusta, quisiera pensar que es Él. Claro, esto es un reflejo natural en todo ser humano, pero en la teología natural adquiere, claro, un carácter ya profundamente doctrinal, de tal manera que se desarrolla en toda esa discusión escolástica, ¿no? Cómo debemos ver a Dios a partir de nuestros razonamientos humanos. Entonces, Aquino, que fue, claro, en gran medida el padre de esta teología escolástica, no solamente le da una importancia tremenda, ¿no? A la razón, a la capacidad intelectual para poder comprender quién es el Dios, el sentido de la vida, quiénes somos nosotros. Todas las grandes preguntas de la existencia podrían tener una respuesta intelectual, lo que conecta luego con el humanismo claro renacentista, que considera que hay que partir, por lo tanto, de lo que es el ser humano como medida, ¿no? Y su razón para comprender el valor, ¿no? y lo que debemos rechazar de la vida humana. Lutero lo que plantea no solamente es la incapacidad, ¿no? De la mente humana para poder discernir quién es Dios. Él tiene palabras muy fuerte realmente sobre la confianza en la razón, en la inteligencia, la llama la ramera del conocimiento, en la que te trastorna todo tipo de visión real de quién es Dios, ¿no? Y él se revela, ¿no? Por lo tanto, ante toda esta enorme, increíble construcción académica, ¿no? Que había hecho la teología escolástica, ¿no? Y en la cual Roma ahora descansaba, ¿no? ¿Qué es lo que plantea entonces Lutero? Vamos a intentar definir un poco lo que es la Reforma, ¿no? La Reforma tenemos que entender que es un movimiento, en primer lugar. Claro, no es una iglesia que nació de Lutero. Obviamente hay una iglesia que tomó su nombre para su desdicha, porque él no hubiera querido que se llamara su iglesia con su nombre, pero se llama Iglesia Evangélica, ¿no? Pero claro, se le conoce popularmente como luterana a la iglesia, tanto en Alemania como en Escandinavia, ¿no? Y en tantos otros países por las raíces primeras de la Reforma en Lutero. Es un movimiento que traspasa, ¿no? Totalmente las fronteras, ¿no? Y que tiene que ver no con un individuo, como puede ser Lutero, sino con toda una diversidad, pluralidad, ¿no? De reformadores, ¿no? Que en diferentes países llegan a las mismas convicciones, ¿no? Profundas en el mismo tiempo. ¿Qué tiene en común ese movimiento, ¿no? Ese movimiento nos muestra, ¿no? Que vuelve a la revelación de quién es Dios, ¿no? Quiere descubrir quién es Dios. Tiene un carácter, por lo tanto, profundamente teocéntrico. Si algo caracteriza a la teología reformada, como sabemos, es considerar que Dios ha de estar en el centro, ¿no? De nuestro conocimiento, de nuestra vida, de lo que es la Iglesia, ¿no? Pero ¿cómo conocemos a Dios? Claro, esta es la gran pregunta que se plantea la Reforma, ¿no? Para Lutero no hay ninguna duda que lo que sabemos de Dios, de su ser y de su acción, es revelado en Cristo Jesús. Entonces la Reforma se caracteriza, si lo queremos decir, por un cristocentrismo. Es un movimiento que busca a Dios, pero que busca a Dios tal y como Él se ha revelado en Cristo Jesús. Afirma, por lo tanto, que lo que podemos conocer de Dios no es especulando en nuestra mente a partir de sus atributos o de lo que podemos comprender que es Él, ¿no? Sino por lo que Él nos ha mostrado de sí mismo, ¿no? En la persona del Hijo de Dios, que es Cristo Jesús. Ahora bien, ¿cómo conocemos a Cristo Jesús? Cristo Jesús ha ascendido a los cielos, está a la diestra de Dios, no está entre nosotros. La Iglesia Católica, sin embargo, sigue actuando como si de alguna forma Dios estuviera, en este sentido, dejando a la Iglesia junto a Cristo para siempre, ¿no? Sabéis que esta es la dificultad mayor de cuando hablas con un católico, ¿no? Siempre te dice, bueno, pero ¿por qué separas tú a Cristo de la Iglesia? ¿Dónde encuentras a Cristo si no es en la Iglesia, ¿no? ¿De qué habla Cristo y dónde se manifiesta si no es en la Iglesia, ¿no? Entonces, ellos consideran hasta el día de hoy que hacemos una separación artificial, totalmente absurda, porque no puedes saber nada de Jesús si no es por la Iglesia. La Iglesia da a conocer quién es Jesús y Jesús se muestra y se manifiesta por medio de ella. Sin embargo, la teología de los reformadores lo que nos muestra es claramente lo contrario. La realidad de lo que podemos saber de Cristo, ¿no? Es lo que Él nos ha revelado por la Escritura. Entonces, ese solo Cristo en el cual se resumen, ¿no? las solas de la Reforma, ¿no? Está unido, claro, a esa primera sola.
es porque creemos que solo por la Escritura que conocemos al Señor Jesucristo, ¿no?, que finalmente podemos decir que la Reforma es un movimiento cristocéntrico, ¿no?, que tiene a Cristo en su lugar, porque lo que conocemos de Cristo es a través de lo que la palabra de Dios nos muestra. Ahora bien, esa palabra de Dios no es obra de la Iglesia, no es como se afirma, ¿no?, luego a partir del Vaticano II, simplemente una expresión de la tradición. La Iglesia de Roma, que se constituye como tal en el primer concilio de Trento, ¿no?, solemos decir que hasta Trento, digamos, no es la Iglesia católico-romana, ¿no?, es simplemente la Iglesia católica universal como se conocía a lo largo de los siglos. Pero a partir de Trento, que toma partido en contra de la Reforma, ¿no?, y se define en ese sentido doctrinalmente opuesta a la Reforma, entiende que hay dos fuentes de revelación. ¿Cómo podemos saber de Dios, ¿no? Podemos saber de Dios por medio de la razón, ¿no?, pero también por medio de la tradición de la Iglesia, ¿no?, que se encuentra en la Escritura. Finalmente, el Vaticano II lo que hace es resumir esas dos fuentes en una sola. Y te dice, en el fondo se trata de lo mismo. Porque ¿qué entendemos de la tradición, no de lo que significa la Biblia, sino lo que en la razón misma comprendemos, ¿no?, y se nos enseña, ¿no?, por medio del magisterio vivo de la Iglesia, ¿no? De tal forma que se desplaza cada vez más progresivamente el lugar que tiene en la Biblia. Para los reformadores, el lugar central que tiene la Escritura es el conocimiento de Cristo que nos viene de ella, y que viene ni más ni menos que de sus propias palabras, ¿no? Cuando el Señor Jesús dice en el Evangelio, ¿no?, escudriñad las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. O sea, Él apunta claramente a cuál es la fuente de conocimiento de Él, incluso estando en vivo, en carne y hueso delante de ellos, ¿no? Es por medio de la Escritura que llegarían a conocer la realidad de quién era Él, ¿no? Entonces, ese conocimiento de Dios, ¿no?, que nos manifiesta y revela en Cristo Jesús a través de la Escritura, ¿no?, ha de ser de esa forma central en la vida de la Iglesia, ¿no?, y en la del cristiano. Esta es la definición que vamos a tomar de la Reforma. Y es muy importante entender, ¿no?, qué es una reforma de la Iglesia. Lutero, como sabéis, no aspiraba a crear una Iglesia nueva. No era un interés cismático, ¿no?, divisorio, por el cual él puso aquellas tesis en 1517. Él fue el primero sorprendido de que la Iglesia se rompiera por ello. Él lo que quería es reformar la Iglesia, era cambiar la Iglesia. Por lo tanto, nunca fue la intención de los reformadores en ningún lugar, ¿no?, crear una Iglesia nueva, sino lo que buscaban era la renovación, la reforma de la Iglesia. Ahora bien, ¿cómo se iba a producir? No de un modo por medio de una reforma moral, como digo, simplemente mejorando el estilo de vida, teniendo más autoridad sobre aquellos que estaban corrompiendo en su conducta, ¿no?, el ejemplo que debía ser la Iglesia, sino colocando a la Escritura en el lugar que le correspondía y, por medio de esa Escritura, por la proclamación y anuncio del Señor Jesucristo, ¿no?, como el centro de su mensaje. Entonces, el mensaje de la Reforma es el redescubrimiento, ¿no?, de lo que he llamado aquí la perla de gran precio. Es descubrir lo que era el Evangelio en sí mismo, que es Dios en Cristo Jesús, y que comprendemos a través del Espíritu Santo. Se ha dicho muchas veces, incluso en la tradición evangélica, ¿no?, de que los reformadores ayudan a conocer a Dios en Cristo Jesús, pero que el Espíritu era una tarea pendiente, ¿no?, y que quedaba para los avivamientos, ¿no?, posteriores, ¿no?, y finalmente casi hasta el siglo XX y el movimiento pentecostal o carismático, que se redescubre la obra del Espíritu Santo. Sin embargo, quien así piensa pasa por alto, claro, la importancia que tuvo para reformadores como Calvino, a continuación, la obra del Espíritu Santo. En cierto sentido, ¿qué es la teología del reformador de Ginebra? Sino una teología en cuanto a de qué manera y de qué forma dependemos de la obra del Espíritu Santo, ¿no? Si hay algo original, en cierto sentido, en Calvino, es la idea de la iluminación del Espíritu. Esto es lo que la mayor parte de los teólogos consideran que es algo particular. No lo es la predestinación, la elección. Lutero lo decía mucho más fuerte y claro que Calvino. Si leéis La voluntad esclava del ser humano, es todo un tratado de la predestinación, como no encontráis en Calvino en ninguno de sus escritos, ¿no? Con la fuerza en que lo expresa. No era algo particular de él.
La visión que tenía de la humanidad y de su caída está ya en Agustín, en toda su visión de lo que significa el pecado y en la obra de él. No era algo original de Calvino, ¿no? Lo que Calvino enfatiza, ¿no?, es algo que Lutero ya intuye de alguna manera y muestra de alguna forma en las tesis que empieza a comprender, ¿no?, que es la dependencia del Espíritu de Dios, ¿no?, para poder entender quién es Dios en Cristo Jesús. Claro, esto, como vamos a ver, tiene enormes implicaciones prácticas, ¿no? ¿Por qué la gente rechaza y no abraza la verdad cristiana, ¿no? Porque bíblicamente, como entendemos y descubrimos, preferimos la oscuridad y las tinieblas a la luz del Evangelio de Dios en Cristo Jesús. Hay un problema en el estado natural del ser humano, ¿no?, en su pecado y en su condición, por el cual sencillamente rechaza, ¿no?, de un modo incluso emocional, ¿no?, todo lo que significa esa visión de Dios en Cristo Jesús, porque lo que se aferra, ¿no?, es precisamente a la oscuridad, a las tinieblas, ¿no? ¿Qué significa esto? Vamos a ver varias implicaciones en esta mañana de todo lo que supone esto en primer lugar, ¿no? Lo que supone esto es que para los reformadores la forma de presentar el cristianismo, ¿no?, de lograr que fuera abrazado, ¿no?, por el pueblo, no era una cuestión técnica, no era una cuestión mecánica. En este sentido, los evangélicos seguimos teniendo como tarea pendiente, ¿no?, esta visión que ellos tenían. Ellos comprendían que el problema de aceptar el cristianismo no era evidentemente intelectual, es lo que Lutero en primer lugar descubre, ¿no?, que no es que le faltara conocimiento a las personas, y simplemente no sabían, y lo que tenían es que mostrar la verdad del cristianismo racionalmente para que pudiera entenderlo. Esto es lo primero que los reformadores entienden. Pero va más allá. Claro, la visión que surge posteriormente en reformadores como Calvino es que el problema no es un problema de técnica, de mecánica, de la manera en la cual poder presentar, ¿no?, ese evangelio de una forma que sea más efectiva. Es un problema de corazón, por el cual, si no es el Espíritu Santo el que transforma ese corazón, el que lo ilumina, el que le da la sensibilidad a la persona para percibir, en primer lugar, cuál es su estado y quién es Dios, ¿no?, en Cristo Jesús, ¿no?, sin la obra del Espíritu, ¿no?, no entiende realmente ni puedes recibir el cristianismo. Por lo tanto, no se trata de qué forma más actual o contemporánea podemos presentar el Evangelio, ¿no?, de qué modo que pueda ser más atrayente, ¿no?, podemos hacer que la gente le preste el interés. De lo que se trata es de nuestra dependencia del Espíritu Santo, ¿no?, para que una persona pueda conocer y descubrir el Evangelio, ¿no? En segundo lugar, la gran implicación también que tiene la Reforma es que si el eje de la cuestión no es el problema moral, ¿no? Sabéis que ahora en el mundo evangélico hay una preocupación muy grande por los abusos, ¿no? Determinados predicadores, pastores, han estado abusando tanto espiritualmente como físicamente de muchas personas. Pero claro, muchas veces lo que uno se pregunta, ¿no?, cuando ve toda esta campaña, ¿no?, en contra de los abusos, si realmente creemos que el problema fundamental de la Iglesia es un problema moral. Claro, esta es la impresión que te están dando, que si los predicadores, estas personas que están comunicando el Evangelio, vivieran más conforme, correcto y en comportamiento de acuerdo a lo que debería ser la vida cristiana, entonces la Iglesia sería diferente. Claro, lo que los reformadores observan, ¿no?, es que Dios ha obrado a lo largo de la historia, durante siglos, en personas de dudosa moralidad. O sea, evidentemente, cuando consideras la vida de muchos de los grandes hombres de la historia de la Iglesia, tienen bastante que desear. Y desde luego, si no hemos descubierto todavía cómo es así, os invito a leer un estudio serio de lo que es la historia de la Iglesia. Lo que Lutero y otros reformadores observan, ¿no?, es que no es por la integridad moral del predicador, sino por la palabra de Dios que la vida de las personas cambia. Entonces, no es el ejemplo que tú muestras como representante de la fe lo que sirve para que otros lo emulen y sigan y puedan vivir como cristianos, sino que es la verdad del Evangelio la que cambia la vida de las personas y las transforma, ¿no?, para poder llegar a ser seguidores de Jesús. Claro, esto es un tema muy delicado y sensible, claro, porque parece que estás marginando la cuestión de lo que significa la integridad moral, ¿no?, o lo que significa la disciplina. Pero lo que los reformadores vieron, ¿no?, es que evidentemente la Iglesia había tenido un mal ejemplo, ¿no?, moralmente. Una famosa frase de Lutero, ¿no?, es cuando le preguntaban, bueno, ¿y dónde estaba la Iglesia en medio de toda esta suciedad, miseria, corrupción que había, ¿no? Y él decía, ¿dónde estabas tú antes de lavarte la cara?
O sea, realmente la cuestión es que una cosa es la forma en la cual se había contaminado, manchado todo el comportamiento y la actitud de los representantes de la Iglesia, pero un problema mucho más grave era realmente lo que se predicaba y enseñaba, ¿no? Y es por esto que tenemos que ver, para comprender realmente su mentalidad, hasta qué punto ellos comprenden que es un problema teológico, ¿no? Y no un problema moral, ¿no? Si fuera un problema moral, de lo que se trataba es de lo que la Reforma Católica hace a continuación. Claro, en España tuvimos el intento, ¿no?, del cardenal Cisneros también de renovar al clero, ¿no?, con un estilo, digamos, más cercano a su ideal franciscano, ¿no?, de más sobrio, ¿no?, y que realmente no tuviera que ver con ese lujo y oropel, ¿no?, que acompañaba a la Iglesia, ¿no? No lo logró del todo, pero bueno, la cuestión es que sigue siendo el ideal para muchos católicos. Fijaos la figura de lo que ha sido el Papa Francisco, ¿no?, en este periodo inmediatamente anterior al que estamos viviendo ahora, ¿no? Si la gente admiraba el papado, de alguna forma era por la sencillez, la humildad, la manera en la cual con sobriedad presentaba su mensaje, ¿no? Y se consideraba que si fuera así, realmente como se presentara la Iglesia, no habría tanto problema, ¿no?, en aceptar o rechazar a la Iglesia. Toda la concentración en el tema de los abusos que encontramos en el mundo católico, no solamente protestante, ¿no? Llevamos muchos años más en el mundo católico condenando, ¿no?, la forma completamente corrupta, ¿no?, en la cual se ha abusado, ¿no?, de menores en la Iglesia Católica, ¿no? Y cómo esto ha creado en países y en Irlanda mismo, ¿no?, una barrera para que muchos católicos en la República no quieran saber de la Iglesia por la experiencia sencillamente que han tenido. Bueno, en España, ¿cuánta gente te dice eso, no? De una generación, la que tuvo esa educación católica tan estricta, ¿no?, lo que te dice, bueno, yo lo de los curas no quiero saber nada. O sea, lo que tiene realmente contra la fe y contra la Iglesia es la experiencia que ellos han tenido de los sacerdotes o de los curas. Entonces, la pregunta que nos hacemos con los reformadores, si esto fuera distinto, ¿no habría entonces problema con la Iglesia, con el mensaje que tiene? ¿Realmente podríamos estar a gusto y contentos de lo que es la Iglesia? Para ellos no. Para ellos entendían que había solamente una verdad que nos liberaba de ese problema que es el pecado. Y eso es el Evangelio. Y mientras no se redescubriera el Evangelio, realmente no servía una mera reforma moral, ¿no? Entonces, es, en primer lugar, como vemos, una dependencia del Espíritu Santo, ¿no? En segundo lugar, como vemos, es un problema de conocimiento de la verdad y de la palabra liberadora de Dios en Cristo Jesús. Pero, ¿qué significa de esa forma enfrentarnos y conocer a Cristo Jesús? Sobre eso es sobre lo que quiero fundamentalmente hablar, ¿no?, en este día, tanto por la mañana como por la tarde. Lutero ya desde las tesis, ¿no?, hace esta división, ¿no?, entre lo que llama la teología de la cruz, ¿no?, y la teología de la gloria. Es la expresión que más se repite a lo largo de las 95 tesis que él presenta, ¿no? Esto es fundamental para entender lo que es el corazón mismo, ¿no?, del mensaje del Evangelio redescubierto en la Reforma. Claro, dice Lutero, ¿qué podíamos saber de Dios por nuestra mente o por nuestro conocimiento? ¿Quién podría pensar que Dios derrotara el poder del mal, rindiéndose en una cruz, en el Calvario, ante todas las potestades malignas, ¿no?, de este mundo y del mundo espiritual, en contra suya, para poder obtener nuestra liberación? ¿Quién podría pensar que Dios podría bendecirnos, traer el bien, sufriendo en la persona de su Hijo la maldición de la cruz? ¿Quién pudiera pensar que Dios pudiera traernos la vida por medio de Cristo Jesús a través de su muerte? Entonces, la cruz es el carácter central del Evangelio. Y por eso es que se aferra a las palabras también luego del apóstol en Corintios, ¿no?, por el cual es por esa locura, ¿no?, de la predicación de Cristo crucificado que conocemos el poder del Evangelio. Entonces, esa visión de la cruz se convierte en central en el conocimiento de Dios, como quiero mostraros hoy, pero también en la vida cristiana. Tenemos que comprender que vivimos bajo la sombra de la cruz, que todavía no hemos llegado, ¿no?, a esa gloria que esperamos, ¿no?, y que caracteriza esa teología precisamente que la Reforma se enfrenta contra ella. Claro, muchos de los que estamos aquí, ¿no?, estamos en iglesias que rechazan lo que llamamos el Evangelio de la prosperidad. Un evangelio que se presenta básicamente como una sanidad, como una prosperidad material o riqueza. Pero hagamos un examen de nosotros mismos, ¿no? Aunque nosotros
no creamos ese mensaje, ¿no? Ni estemos en una iglesia que lo predica, ¿cuántas veces olvidamos, ¿no?, que vivimos bajo esa sombra de la cruz, ¿no? Que realmente nos sigue sorprendiendo y extrañando, ¿no? Cuando te dan el peor diagnóstico posible en un médico, ¿no?, y te dicen que tienes un mal realmente grave, ¿no? Cuando tienes problemas como los que habéis venido en coche con el transporte o yo mismo en el transporte público y te indignas, ¿no? ¿Cómo voy a poder yo ahora considerar a Dios, a meditar, cuando tengo todas estas dificultades absurdas, triviales, comparado con lo que es realmente importante y trascendental? Pero no entendemos lo que es vivir bajo la sombra de la cruz, que no es simplemente el evangelio que anunciamos, ¿no?, sino realmente qué es lo que esperamos realmente de Dios en nuestra vida cada día. Esperamos vivir, como se suele decir, de gloria en gloria, ¿no?, de tal forma que todo es triunfo continuo sobre todos nuestros problemas o nuestros males, o entendemos que todavía vivimos, ¿no?, bajo esa sombra de la cruz. La teología de la cruz con la que se ha descrito la obra de Lutero es realmente central en el Evangelio. Yo creo que lo que Dios nos muestra en su palabra es que no solamente no podemos conocer a Dios, sino a través de Cristo y Cristo crucificado, ¿no?, sino que nos muestra hasta qué punto todavía vivimos, ¿no?, bajo esa realidad, ¿no?, de lo que significa el sufrimiento, ¿no?, y la aflicción de la cruz, ¿no? Y eso es un conflicto tanto moral, el hecho de que ninguno de los que anunciamos y predicamos este Evangelio lo podemos hacer desde nuestra satisfacción, ¿no?, con nuestra integridad moral, con nuestra perfección y nada que se le parezca en nuestra vida. Todo lo contrario, somos conscientes como el que más de nuestro pecado. Pero creemos que el poder de la predicación del Evangelio de Cristo crucificado no está en nuestra integridad moral, ¿no?, está en el poder que tiene la palabra de Dios a través de Cristo y de su cruz. Pensemos en el Calvario. ¿Qué diferencia hay entre esos dos ladrones, tradicionalmente, que decimos que el Evangelio nos dice que estaban criminales o por su delito grave crucificados al lado de Jesús, ¿no? Uno lo que quiere es ser libre de la muerte. Rechaza a Jesús, ¿no?, porque evidentemente no tiene poder cuando él está muriendo como él muere. Por lo tanto, no puede aceptar, ¿no?, que haya nada en Cristo Jesús porque Él no es capaz de librarse a sí mismo de su muerte, como dicen aquellos que le rodean y le increpan. El otro, sin embargo, como sabemos, cuando se vuelve al Señor Jesucristo, lo que cree es que Dios puede salvarle a través de esa su muerte. De tal forma que aunque Él tenga que morir en aquella cruz, recibe las palabras del Señor de que de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Él piensa que el poder de Cristo no es librándole de esa cruz, ¿no?, sino a través de esa muerte terrible finalmente llevarle a ese hogar en el cual encontrar a Dios en Cristo Jesús. Toda la visión, por lo tanto, que nos da el Calvario de lo que es la vida cristiana se expresa en los catecismos y en todos los manuales de la vida cristiana de los reformadores en términos de una lucha, de un conflicto. Cuando leemos todos los textos que nos ha dejado la Reforma, ¿no?, de cómo introducir a la fe cristiana, ¿no?, ¿de qué se habla? Se habla de la tensión, del conflicto, de la lucha en la cual vivimos, ¿no? Estoy predicando ahora sobre Samuel, ¿no?, y leía un sermón de Calvino, ¿no?, sobre uno de los libros de Samuel, que estoy predicando, segunda de Samuel, y comentaba, ¿no?, cómo la vida del creyente en el presente, decía, todavía es en suspense o en suspenso, como dicen los latinos, ¿no? Estamos ante la incertidumbre, ¿no?, de que realmente nadie sabe lo que va a ser su vida mañana. Y entonces el reformador de Ginebra te muestra, tú no sabes lo que va a ser tu salud, tú no sabes lo que va a ser tu riqueza material, tú no sabes lo que va a ser de tu propia familia en el día de mañana. Vivimos en el presente, en esa incertidumbre, ¿no?, en la cual por la fe confiamos que Dios finalmente nos lleva a su hogar, igual que por esa cruz, ¿no?, el Señor Jesucristo nos lleva al poder de su resurrección. Por lo tanto, la comprensión que ellos tenían, claro, no era contradictoria con su experiencia. Claro, cuando lees la vida de alguien como Calvino, ¿no?, bueno, yo no sé cuántos males y enfermedades tenía este hombre, ¿no? Rara vez habla de sí mismo porque él considera que la misión, ¿no?, del predicador, del ministro, ¿no?,
no es contar su experiencia de Dios en Cristo. Él entiende, y por eso es que no sabemos ni siquiera la historia de su conversión con detalle, ¿no? O sea, porque renuncia en todo momento a contar sus propias experiencias de lo que es la fe. Y se concentra una y otra vez, ¿no?, en quién es Dios, en Cristo Jesús y lo que eso significa, y no en la experiencia, ¿no?, del ministro, del siervo, ¿no? Pero claro, para él esto no entraba en contradicción con la realidad de los muchos males que él sufría. Calvino se cría, ¿no?, en un centro en el cual estaban los chicos en un estado bastante deplorable, ¿no? Y había adquirido muchas debilidades físicas, ¿no?, que venían de una infancia, ¿no?, y adolescencia llena totalmente de muchas privaciones, ¿no?, que hacían que era enormemente frágil, ¿no?, su salud, ¿no? Lutero es mucho más abierto, ¿no?, acerca de sí mismo, ¿no?, en sus escritos personales, ¿no?, y en lo que son sus cartas, o en lo que se ha llamado la conversación de él en la mesa, ¿no? Si alguna vez tenéis oportunidad de leer las charlas de la mesa de Lutero, son encantadoras, ¿no? Porque es un hombre absolutamente honesto y abierto, ¿no? Y sus discípulos se supone que tomaban las notas, ¿no?, que luego se conocen como las charlas de la mesa de él, ¿no? Lutero habla de esos mismos males, claro, pero vemos que él no tiene reparo en hacerlo, ¿no? Y lo mismo te habla de sus hemorroides o de sus dificultades para ir al baño. Tiene casi una afición escatológica, ¿no?, siempre en hablar de todos sus problemas de tripa y de estómago, ¿no?, de intestinales, pero él no ve ningún conflicto en esto, ¿no?, con la realidad de su fe. Igual que Calvino no ve ningún conflicto, ¿no?, en el hecho de que constantemente tenga esa salud tan frágil, ¿no?, increíblemente lleno de dolencias, ¿no?, y de molestias, ¿no? Esta es la visión que luego transmiten también los puritanos, claro, en el siglo XVII, cuando la teología de la Reforma, ¿no?, empieza a formularse, luego en otras confesiones, ¿no?, y es particularmente en la obra devocional, ¿no?, y teológica, ¿no?, de tantos de estos que llamamos puritanos, ¿no?, en primer lugar en Inglaterra sobre todo, en una reforma que se había quedado a medias, ¿no? Y como sabemos, la Iglesia de Inglaterra se separa de Roma, ¿no?, pero no había sido reformada. Lo que había sido, digamos, es una ruptura con Roma, ¿no? Entonces los puritanos es la reforma, ¿no?, dentro de la Iglesia de Inglaterra. Ellos lo que dicen, no basta simplemente haber roto con el poder de Roma, lo que tiene que cambiar es la Iglesia misma, ¿no? Y entonces ellos se proponen esa renovación de la Iglesia, con todas las diferencias que podían tener, claro. Ellos tenían discusiones a veces, ¿no?, sobre lo que significaba lo aspecto externo visible, ¿no?, si había que romper también con ello, ¿no? Y por eso es que muchas veces la Iglesia anglicana parece la Iglesia católica, claro, porque externamente, aparentemente, conserva mucho de lo que eran las formas, ¿no? Pero, sin embargo, todos los puritanos entendían que lo que debía cambiar, desde luego, de cualquier forma, ¿no?, era lo que era la verdad y la comprensión del Evangelio. Y los 31 artículos, ¿no?, de la Iglesia anglicana son totalmente reformados, ¿no?, corresponden a la teología de Calvino, tal como la entienden aquellos reformadores ingleses. Y así se produce, ¿no?, en cada país donde hay un movimiento semejante de reforma. Se busca ese evangelio que es la revelación de Dios, ¿no?, en Cristo Jesús, ¿no?, a través de la Escritura, buscando que eso cambie la vida de la Iglesia, ¿no?, y nuestra propia vida personal. Y la de cambiar en nuestra idea del conocimiento de Dios, en lo que significa también, como hemos visto, ¿no?, la centralidad, ¿no?, que ha de tener para nosotros el comprender que es el Evangelio, que es la palabra la que nos transforma, y que es por medio de Cristo, ¿no?, y particularmente en su cruz, ¿no?, que descubrimos realmente la realidad de quién es Él, ¿no? Y esa perla de gran precio, no quieren ni venderla, ¿no?, ni desprenderse de ella, ¿no? He titulado así el mensaje de esta mañana porque yo creo que es aquello a lo que debemos de aferrarnos sobre todas las cosas, ¿no? No se trata de una idealización de los reformadores, ¿no? Los críticos, como sabemos hoy en día, nos muestran una y otra vez sus contradicciones, como si eso fuera el problema de la Reforma, ¿no? El hecho de las debilidades que pudieran tener aquellos hombres. Nosotros debemos ser los primeros en reconocer esas debilidades. O sea, cuando se habla del antisemitismo de Lutero, de la muerte de Servet por Calvino, de tantas otras historias que se echan en cara, ¿no?, a los reformadores, ¿qué problema tiene eso respecto a lo que es el mensaje en sí de lo que eran, ¿no?
¿Por qué se aferran a ese tipo de críticas? Bueno, porque nuestro tiempo, como todo tiempo, parte de una falsa idea de superioridad moral. Volviendo a Lutero y al comienzo de la Reforma, ¿qué es lo que él dice, no? Que cuando el ser humano piensa que puede ser aceptado por Dios, comportándose mejor de lo que hace, en su mejor cara, podríamos decir, su mejor versión de uno mismo, como suelen decir ahora, ¿no? Entonces, ¿qué problema hay? Ninguno. O sea, realmente, si las personas no se acercan y aceptan el Evangelio es porque no creen que haya problema alguno, porque no crean que tienen culpa de nada. Y por lo tanto, consideran que esto es absolutamente superfluo, innecesario, porque su vida realmente no está en falta, ni delante de sí mismos, ¿no? Ni delante de Dios, ¿no? Y en esa superioridad moral es en la cual se muestran las debilidades históricas de tantos personajes, ¿no? Y se dice, bueno, y al fin y al cabo que no todos están llenos de defectos y de contradicciones y no quieren reconocer, ¿no?, la verdad, ¿no?, profunda, ¿no?, de la que aquí el Señor Jesús nos habla. ¿Cuál es la perla de gran precio? En primer lugar, en nuestro conocimiento de nosotros mismos. Claro, ¿cuál es el problema que tenemos muchas veces en nuestra vida, ¿no? Sencillamente que no queremos aceptar, ¿no?, lo que Dios en su palabra dice acerca de nosotros. Si hay algo que caracteriza toda la teología de la Reforma, sin lugar a dudas, es la realidad de lo que significa nuestra caída y depravación natural y total como seres humanos. Vivimos en un mundo, en este tiempo en el cual hoy nos acercamos a las lecciones de la Reforma, en el cual se dice que lo que hay que aceptar es la diversidad, ¿no? Hay diversidad de raza, de orientación sexual, hay diversidad de todo tipo. Y por lo tanto, tenemos que entender que el ser humano es diferente, ¿no?, y que en nuestra tolerancia debemos comprenderlo. Si hay algo que realmente la actualidad le cuesta aceptar, es lo de común que tenemos como humanidad, como seres humanos, ¿no? Y esa común humanidad que tenemos, ¿no?, es el de haber sido creados a imagen y semejanza de Dios, ciertamente con la dignidad de un ser humano, pero también nuestra caída, naturalmente. Y eso es lo que realmente muchas veces vemos que la mayor parte de las personas se aceptan, les cuesta y no quieren aceptar, ¿no?, el hecho de que realmente su vida demuestre una depravación, caída, ¿no?, una realidad pecaminosa. Y por eso es que se comparan los unos con los otros, claro. ¿Por qué se habla tanto, ¿no?, de abusos, ¿no?, en nuestro tiempo? Porque sencillamente tú te consideras que no eres culpable de ellos, ¿no? Pero ¿no somos nosotros también libres de esto? Tantas veces, ¿no?, cuando miramos el mundo, ¿qué pensamos, ¿no? La homosexualidad y todo esto, el aborto y cómo sacrifican los seres humanos, ¿no?, el feminismo y cómo está poniendo en sus leyes, ¿no?, esa desigualdad. Pero claro, si no eres mujer ni eres homosexual, ni realmente tienes nada de este problema, te es muy fácil hablar de ello, porque tú no tienes parte de tu culpa. No es esta realmente tu dificultad. Y entonces puedes tener discursos interminables sobre esto, porque no afectan en nada a la realidad de tu problema esencial, que es el pecado. Y claro, es la dificultad que tenemos para aceptar esa nuestra condición, ¿no?, la que nos impide entender y aceptar y recibir el Evangelio. Es cuando comprendemos que somos pecadores, ¿no?, necesitados de salvación, ¿no?, que podemos abrirnos a la realidad de lo que significa la esperanza que Dios nos da en Cristo Jesús, ¿no? Y esa perla de gran precio descubre algo tremendamente valioso, ¿no?, algo a lo cual no debemos renunciar, ni vender, ni desprendernos de ella, ¿no?, que es la realidad de que nuestra salvación no está en nuestras manos, está en la de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios del cual hablan todas estas parábolas, ¿no?, sino el hecho de que Dios ha venido en la persona de Cristo Jesús, ¿no?, para salvarnos lo que nosotros no podíamos conseguir por nosotros mismos. Por lo tanto, finalmente, la religión solamente puede ser de dos tipos. O es un mensaje de autosalvación, ¿no?, por el cual intenta redimirte a ti mismo, librarte por tu esfuerzo de todas esas contradicciones o corrupciones en una reforma, en un modelo moral, ¿no? O es entender que sin Dios en Cristo Jesús estamos perdidos. Y esta es la única medida que los reformadores entienden para comprender lo que es el Evangelio. El Evangelio es comprender hasta qué punto somos salvos solamente a través de Dios, solamente a través de Cristo Jesús, por medio de la fe, como entendemos solamente a través de las Escrituras,
y que nos muestra que es solamente por la gracia divina que finalmente podemos ser libres y redimidos. Y esto es humillante, ciertamente, para todos nosotros, que nos gustaría vernos, ¿no?, y contemplarnos en una mejor imagen de lo que somos. Pero no hay otra forma de poder llegar a entrar en ese reino del que habla Jesús, sino comprendiendo que el valor de nuestra vida, ¿no?, no está en nosotros, está en esa perla preciosa, ¿no?, que es el Evangelio de Dios en Cristo Jesús. Y esa perla de gran precio, ¿no?, es la que hizo también que se desprendiera ese mercader de todo lo que tenía para poder adquirirla. No es una gracia barata, como tantas veces se ha dicho con la expresión del predicador Lutero, el predicador luterano ejecutado por los nazis, Bonhoeffer, ¿no? Esta gracia está lejos de ser barata. Cuesta ni más ni menos que la cruz, la sangre del Señor Jesucristo. Por lo tanto, no podemos decir, ¿no?, que lo que estamos proclamando, ¿no?, es un mensaje que no implica compromiso, que no implica sacrificios, ¿no?, que no implica realmente ningún coste por nuestra parte. Lo que estamos diciendo es que ese coste y ese sacrificio no es el que finalmente nos hace merecedores, ¿no?, de esa perla de gran precio. Esa perla, como el mercader, la hemos descubierto. Y la hemos descubierto no por nuestro afán y nuestro esfuerzo, sino porque Dios sencillamente ha querido revelárnosla, mostrárnosla. Y la hemos encontrado. No es porque seamos mejores que otros, no es porque hayamos sido más diligentes. El Señor ha permitido que encontremos esa perla de gran precio, ¿no? Y por lo tanto, tenemos que confesar, ¿no?, que somos cristianos, ¿no?, por la sola gracia de Dios. No hay otra explicación, ¿no? Yo es la razón por la que me considero reformado, ¿no?, incluso si queréis decir calvinista. Es una razón experimental. No es porque simplemente me digas que esto dice la epístola del apóstol a los Efesios y esto te muestra Romanos y esta es lo que la Escritura te enseña de la elección y de su soberanía. Es sencillamente porque yo no sería cristiano si no fuera por la gracia de Dios. Y por eso en ningún momento se me ocurre pensar, ¿no?, que mi fe tiene otra explicación que la gracia divina. Es mi propia experiencia. Y en ese sentido tenemos que mostrar que la teología de los reformadores, si bien no se basa en su experiencia, ¿no?, esa verdad, esa perla de gran precio, afecta a toda su vida, a toda su experiencia. Y es lo que aquí te muestra el Señor Jesús en su parábola, ¿no?, en ese símil que utiliza de la perla de gran precio. Tú no puedes recibir ese evangelio, ¿no?, y seguir viviendo como seguías viviendo antes, ¿no? Has encontrado un tesoro. Como dice anteriormente el Señor Jesús, el tesoro escondido. Has encontrado la perla de gran precio, ¿no? Y por lo tanto, ¿no?, cualquier otro sacrificio te parece insignificante delante de él, ¿no? Se ha hablado mucho, ¿no?, de la experiencia de Zinzendorf, ¿no?, aquel luterano moravo, ¿no?, que comenzó la iglesia que luego también tristemente lleva su nombre, ¿no? Pero él dicen que contemplando un cuadro del Ecce Homo, ¿no?, de lo que significa la pasión, ¿no?, del Señor, ¿no?, se quedó conmovido de joven, ¿no?, al ver en la galería europea, ¿no?, ese cuadro, ¿no?, y dijo, ¿qué sacrificio hay que yo pueda hacer en la vida, ¿no?, que sea demasiado grande, ¿no?, comparado con ese sacrificio que Dios hizo en Cristo, ¿no? Y todos los himnos que él escribió, que son muchos, ¿no?, algunos están incluso en el castellano, ¿no?, hablan de una forma constante, casi mórbida, sobre la cruz, ¿no? Son himnos sobre la sangre del Señor Jesucristo, sobre el poder de su sacrificio, ¿no? El movimiento moravo sabemos que fue clave en la historia de las misiones, ¿no?, cuando la Reforma había hecho un tímido esfuerzo de llevar su movimiento pues a Brasil, ¿no?, a Curitiba, ¿no?, por medio de Coligny y algunos otros esfuerzos dentro de Europa, sobre todo, ¿no?, de preparar a los jóvenes que desde Ginebra y otros lugares iban a Francia a entregar su vida en sacrificio, en martirio, ¿no?, por predicar el Evangelio, ¿no? Sin embargo, será en los siglos posteriores, ¿no?, en que vemos que hombres como Zinzendorf inician un movimiento misionero, ¿no?, que abarca realmente toda la faz de la tierra, ¿no? Llevan a todos los continentes, ¿no?, misioneros en un esfuerzo inicial realmente primigenio, ¿no?, de lo que son las misiones cristianas. ¿Por qué? Nuevamente la cruz, la centralidad de Cristo y de su sacrificio, y ver cómo cualquier otro sacrificio era incomparable, ¿no?, con lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús, ¿no? Y así como este mercader, ¿no?, que hallando la piedra preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró, así estos hombres y mujeres entregaron su vida. Y nosotros, finalmente, en este país también, en el que
estamos, ¿no? Algunos porque habéis venido aquí por inmigración y otros porque hemos nacido, ¿no? Si hemos recibido este evangelio y esta perla de gran precio, ha sido por la vida derramada, por la sangre entregada de muchos mártires, ¿no? Que precisamente en ese movimiento no lograron la reforma de la Iglesia a los ojos del mundo y de la historia, pero entregaron sus vidas por ella. Claro, ¿qué significa finalmente para nosotros, ¿no? Como hispanos, ¿no? Vamos a hablar, no solamente como españoles, ¿no? Sino como aquellos que compartimos esta lengua y esta misma cultura de un lado y otro del gran charco, ¿no? ¿Qué significa para nosotros leer esta Biblia? Reina Valera, ¿no? Es la vida de hombres que entregaron su vida en una tarea, lo que para muchos era un sueño imposible, ¿no? De reformar una iglesia. ¿Cuántos llegaron incluso a adquirir esta Biblia en la vida de ellos? Sabéis que todos los esfuerzos que hacían mercaderes como Julianillo, trayendo en su burro en medio de todas sus mercancías de Flandes, literatura y partes de la escritura, era infructuoso. Él acabó en las hogueras de la Inquisición, en los autos de fe. Realmente todos aquellos escritos que ellos hicieron no pudieron ser leídos por las personas a las cuales iban dirigidos. El propio Reina o Valera, cuando hacen esa traducción de la Biblia, hacen una obra que realmente hoy se considera capital en la lengua castellana, la Biblia del Siglo de Oro. Pero ¿cuántos la apreciaron y la conocieron en su tiempo? Fijaos incluso en aquel joven inglés, George Borrow, que viene aquí a España a extender la Biblia como agente pionero de las sociedades bíblicas. Ni siquiera él conocía la versión de Reina Valera. Llevaba una versión católica de la Biblia, la del Padre Estío, y le había quitado las notas. Y como le quitaron las notas, le encerraron en la cárcel en el Palacio de Santa Cruz de Madrid y finalmente le echaron del país, ¿no? Por haber publicado una Biblia sin notas, que era una traducción católica del Padre Estío. Pero era hasta una labor inútil, era hasta un esfuerzo realmente vano el de aquellos hombres. Yo creo que el ejemplo que encontramos aquí de este mercader nos muestra, ¿no? Realmente lo que fue el coste, ¿no? El sacrificio, ¿no? Y el sentido que tenía para ellos. Lo que daba valor a sus vidas era esa perla de gran precio. Ellos sabían que si bien ellos murieran, la palabra de Dios no moriría. Con las palabras del apóstol Pablo, ¿no? Él encuentra que sus siervos, los siervos de Dios y de Cristo Jesús pueden estar presos, ¿no? Pero dice la Escritura, su palabra nunca está presa, no está cautiva, corre y está libre, ¿no? Y es por eso que muchos tenemos este aprecio, ¿no? A esta traducción de la Biblia, porque entendemos no solamente que costó la vida de estas personas, ¿no? Que tiene un enorme valor literario, lingüístico, ¿no? Sino porque comprendemos que lo que ellos confiaban, ¿no? Era no en lo que podían ser ellos como personas, en su talento, en su capacidad, sino era el valor de esa palabra viva, que era esa perla de gran precio, ¿no? Y lo que Cristo podía hacer por medio de ella. Así que estamos en un país, todos nosotros ahora, que tuvo reformadores, pero que no hubo reforma. Y esta es una característica que nos separa, nos distingue, ¿no? De otros muchos movimientos que hoy puedan celebrar la reforma en otras partes de este continente. Sin embargo, lo que vemos es que el ejemplo que nos pone aquí el Señor Jesús es el que debemos seguir y emular. Es la perla de gran precio, es el valor de ese evangelio en sí lo que debemos aferrarnos a ella, ¿no? Retener, ¿no? Y preservar, ¿no? Que es lo que dice el apóstol Pablo, ¿no? A Timoteo, ¿no? También cuando escribe en sus cartas, ¿no? Cómo ha de mantener fielmente ese depósito, ¿no? Esa doctrina apostólica, esa enseñanza que ha recibido, ¿no? Y entonces todo su ministerio, todos sus sufrimientos y padecimientos tienen sentido. Y es cierto que vamos a tener padecimientos y sufrimientos, ¿no? Muchos aparentemente naturales, enfermedades, incomprensión, debilidades, tremendamente, tantas cosas, ¿no? Que echamos en falta en nuestra vida y que no tenemos, ¿no? Pero hemos adquirido esta perla de gran precio, ¿no? Y debemos preservarla, que es el Evangelio. Y por lo tanto no debemos convertir nuestros púlpitos en simplemente el anuncio y proclamación de un Cristo que es ejemplo, que es modelo a seguir, que si sigues tendrás una vida mejor, que si puedes comportarte como un cristiano hace, finalmente hallarás la satisfacción y la felicidad. Eso no es el Evangelio.
El Evangelio es la revelación de Dios en Cristo Jesús y Cristo crucificado. Y eso es lo que debemos anunciar al mundo. Y por lo tanto lo que nos ha de importar es lo que es verdaderamente valioso, lo que es realmente preciado. Vamos a pedirle a Dios que lo podamos redescubrir también y poder apreciar más en nuestra vida. Vamos a orar. Señor, te pedimos que ante esta maravilla que es tu Evangelio, Señor, que es la revelación de quién tú eres, Señor, en Cristo Jesús, no seamos indiferentes, no pensemos que esta es una adquisición como tantas otras que podemos hacer en nuestra vida, sino que comprendamos que es digna de todo lo que somos, digna, Señor, de toda nuestra vida, que podemos realmente, a los ojos del mundo, sacrificarla, perder, Señor, lo que para ellos es una gran oportunidad, que es la existencia y todo lo que este mundo nos ofrece. Pero entender que quien tiene el Evangelio, ¿no?, y se aferra a él, tiene la vida que realmente merece la pena, que es la que viene de ti en Cristo Jesús. Señor, muéstranos más por tu Espíritu, a través de tu palabra, quién es Él, Señor. Hasta qué punto, Señor, Él es el deseado, el amado, aquel a quien puede satisfacer y llenar nuestros corazones. Y que podamos comprender, Señor, que lo que Él nos da no es comparable a nada de lo que este mundo nos ofrece, ni siquiera la religión. Señor, te lo pedimos en el nombre y para la gloria de Cristo Jesús. Amén. Señor y Padre que estás en los cielos, te damos muchísimas gracias por el tiempo que hemos estado disfrutando de la exposición de tu palabra y a través de la meditación de la misma considerar una vez más este alto precio que Cristo pagó para que nosotros fuésemos esa iglesia redimida por su sangre preciosa que Él derramó en la cruz del Calvario. Y Padre, te pedimos que esta tu palabra sea la que nos edifique y nos lleve a centrarnos una vez más y a contemplar a aquel que tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario, para que ahora nosotros recibamos todo tu favor y tu bendición y la aceptación delante del Dios justo y santo como eres tú. Ahora siendo tus hijos, tú nuestro Padre en los cielos. Bendícenos ahora en este tiempo de comunión juntos, también preparando nuestros corazones, incluso para, en tu voluntad, estar meditando una vez más en esta tarde, en la exposición de tu palabra, y teniendo nuestros ojos en aquel quien fue y es, fue el varón de dolores, pero que ahora es el Cristo, el Señor exaltado. Por tanto, a ti sea la gloria por medio de nuestro mediador, nuestro intercesor, nuestro Señor Jesucristo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre bendito de tu Hijo, y te damos las gracias. Amén.